Un saludo para todos. En esta sesión vamos a trabajar la estandarización de variables normales y continuamos pues con el estudio de la distribución normal de probabilidad. El objetivo de esta sesión es calcular el área bajo la curva normal mediante la utilización de tablas y pues también aplicar un poco el proceso de estandarización de variables normales. Bueno, en la sesión anterior hablábamos que se pueden determinar áreas bajo la curva para cualquier porción de una distribución normal estándar, la cual tiene media de 0 y desviación estándar 1. Entonces, con estos valores fijos, por eso se llama distribución normal estándar. Luego, como es prácticamente infinita la cantidad de distribuciones normales que se pueden encontrar o construir combinando diferentes valores de la media y valores también diferentes de desviación estándar, entonces para encontrar probabilidades en estos casos se debe estandarizar la medida, expresando la distancia que hay entre el punto de interés X y la media correspondiente en unidades de la desviación estándar de la siguiente manera. Vamos a utilizar esta formulita tomando en cuenta pues que la variable z es una variable estandarizada y partiendo pues de una variable x cualquiera que tiene su media mu y desviación estándar sigma. Entonces básicamente es el procedimiento que se ilustra en la figura. Si tenemos una distribución normal cualquiera, por ejemplo, con media 5 y en este caso desviación estándar de 10 y para un valor particular x de 6.2 nosotros queremos estandarizar, entonces lo hacemos pasar por medio de la fórmula. Entonces, siendo x el valor particular que nos interesa, restamos ese valor particular 6.2 menos la media que es 5 y dividimos el resultado entre la desviación estándar. Entonces eso nos da 0.12. Ese 0.12 ya es un valor estandarizado para una variable z. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros ya pasamos de tener una distribución normal, común y corriente, a una distribución normal estandarizada. Y cuando hablamos de distribución normal estandarizada, pues reiteramos que es aquella en donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. De manera que con este valor que hemos encontrado, 0.12, que sería el equivalente al 6.2 en la distribución normal de la que partimos, entonces ya puedo trabajar con ese valor y determinar probabilidades ya con la tabla de áreas bajo la curva. Vamos a ver una serie de ejemplos de la estandarización y de paso pues del uso de las tablas para encontrar áreas que lo hemos ejercitado anteriormente. Entonces, en el ejemplo 1, si x, acuérdense que con x designamos a una variable normal cualquiera, entonces tiene media 200 y desviación estándar 90, vamos a encontrar la probabilidad de que x sea menor a 380. Entonces, vamos con este problema. Vamos a obtener cada uno de los datos. En primer lugar, la media poblacional mu en este caso es 200, su desviación estándar es 90 y el valor x de nuestro interés es el 380. Luego entonces, para proceder a la estandarización de la variable, vamos a sustituir en esa fórmula que ahí tenemos, diciendo que la probabilidad de que x sea menor a 380 equivale a la probabilidad de que z sea menor a este cociente, que tiene primero la diferencia entre el x de interés menos la media sobre sigma. Vean que en distribución normal siempre estamos utilizando signos de desigualdad porque esos son los que nos definen un intervalo de interés. Entonces hacemos las sustituciones correspondientes con x 380
la media 200 y la desviación estándar 90, y nos queda la sustitución de esa manera. Luego, al efectuar esos cálculos de una sola vez, todos ellos en la calculadora, eso nos da 2. Entonces, básicamente, de tener una variable x cualquiera, hemos estandarizado para una variable z que tiene sus parámetros media 0, desviación estándar 1. Entonces, la probabilidad de que x sea menor a 380 equivale, de otra manera, a la probabilidad de que z sea menor que 2, ya en una distribución normal estandarizada. Con esta última expresión, probabilidad de que z sea menor que 2, vamos a trabajar ya con la curva y hacer el cálculo correspondiente de área, recordando que, como acá se nos está preguntando por un valor de probabilidad, equivale a una área. Entonces, el área que estaría comprendida a la izquierda de 2, porque dice menor que 2. Entonces, lo representamos por medio de la gráfica de esta manera. Como dice menor que 2, primero ubicamos el número 2, que por ser positivo se encuentra en el lado derecho del 0, a la derecha del 0, y luego, por decir probabilidad de que z sea menor que 2, como dice menor, entonces los valores menores que 2 están a su izquierda. Entonces eso explica por qué aparece sombreada toda el área que está a la izquierda de 2. Y a la izquierda sin ningún límite definido, porque simplemente dice menor que 2, no dice qué tan menor, hasta dónde menor. Entonces esa es la gráfica para ese problema. En el centro de la distribución sabemos que está la media aritmética, y entonces ese valor nos va a servir para determinar las áreas en este caso. Principalmente ya sabemos que el área que estaría en la mitad a la izquierda de la media es de 0.5, y luego para determinar la siguiente área, que es de 0 a 2, tenemos que utilizar la tabla. En este caso es el 0.4772. Entonces, como hemos visto anteriormente, cuando queremos encontrar una área de este tipo, que es una área de las que llamamos acumuladas, simplemente tenemos que sumar el área de esas dos regiones, la de la mitad de la curva que está a la izquierda del 0, con la porción de área que está del 0 hasta el valor z igual 2. Entonces sumamos esas áreas, 0.5 más 0.4772, y eso nos da 0.9772. Entonces ese es el valor de probabilidad buscado. Ahí pues podemos verificar en la tabla para un z 2.0, que era el de nuestro interés, en este caso 2.00, entonces su área precisamente corresponde a 0.4772. Entonces de esta manera desarrollamos el problema. Primero, partiendo de un proceso de estandarización, para luego tener nuestra variable x con la que nosotros partimos en términos de una variable z, y ya con esto pues poder realizar los cálculos de área bajo la curva como los hemos visto anteriormente. En un segundo ejemplo, vamos a tener que hay una variable x que es normal y tiene media 25, desviación estándar 8, y vamos a encontrar la probabilidad de que en esa distribución exista un valor x que sea mayor que 37. Entonces extraemos cada uno de los datos. Primero la media es 25, la desviación estándar es 8 y el valor particular de interés en este caso es 37. Entonces, vamos a efectuar las sustituciones dentro de esta fórmula para estandarizar, para pasar de una variable x a una variable z. Lo planteamos entonces diciendo que la probabilidad de que x sea mayor a 37 equivale al mismo tiempo a la probabilidad de que z sea mayor a ese cociente, en donde tenemos x menos la media sobre la desviación estándar. Entonces, con ese último resultado hacemos la sustitución correspondiente con x igual a 37, la media igual a 25 y la desviación estándar 8.
Entonces efectuamos la sustitución, la cual nos queda de la siguiente manera. Y entonces al reducir eso con la calculadora, eso nos da 1.50. Quiere decir entonces que hablar de la probabilidad de que X sea mayor, en este caso a 37, hay un problema de edición en la diapositiva, equivale al mismo tiempo a la probabilidad de que Z sea mayor a 1.50. Es decir, vamos o partimos de una variable X y estandarizamos para una variable Z. Ahora que ya tenemos estos valores en unidades Z, entonces podemos encontrar las áreas que son las que coinciden pues con valores de probabilidad. Entonces, en ese caso dice la probabilidad de que Z sea mayor a 1.50. De entrada sabemos que ese 1.50 debe encontrarse a la derecha del 0, porque ese 1.50 es positivo. Y ahora, como dice la probabilidad de que Z sea mayor a 1.50, eso implica que el área que a nosotros nos interesa, como dice mayor, es la que está a la derecha de 1.50. Entonces lo representamos de esa manera. El 1.50 a la derecha por ser positivo y la región sombreada también a la derecha porque es la probabilidad de que Z sea mayor a ese valor, al 1.50. Sabemos aquí pues también de que en este caso la gráfica está partida por la media, exactamente a la mitad, y que en este caso cuando se trata de encontrar el área de uno de los extremos, en este caso el extremo derecho o la colita derecha, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es restar 0.5 menos el área que la tabla nos proporciona para ese valor 1.5. Entonces buscamos en la tabla para 1.5 y vemos que ese valor es 0.4332. Con ese valor entonces ya tenemos datos para efectuar las operaciones. Y decimos que la probabilidad de que X sea mayor a 37, que equivale al mismo tiempo a la probabilidad de que Z sea mayor a 1.5, simplemente es la resta 0.5 menos 0.4332. De nuevo justificamos, esta resta se hace porque nosotros estamos interesados en encontrar el área de uno de los extremos, en este caso el extremo derecho. Realizamos entonces la operación y obtenemos que ese valor de probabilidad es 0.0668. Por ser este un valor de probabilidad, en algún momento nosotros podemos pasar esa forma decimal a forma de porcentaje. En un tercer ejemplo, vamos a determinar o vamos a ver que si X, por ejemplo, es una variable normal que tiene media 15, desviación estándar 9, entonces vamos a encontrar la probabilidad de que X se encuentre comprendida entre esos dos valores, entre 12 y 20. Entonces obtenemos los datos en donde la media es 15, la desviación estándar es 9, los datos de interés son los números 12 y 20. Entonces vamos a considerar esta expresión que tenemos acá, que se nos pide, su probabilidad, con esa serie de, en este caso, dos desigualdades. Y vamos a realizar una sustitución en la fórmula para cada uno de estos valores particulares de X, para el 12 y para el 20. Y aquí en medio básicamente debe quedarnos el Z, porque es hacia la variable que nosotros estamos estandarizando. Entonces, de esa manera, decimos que la probabilidad de que X sea mayor que 12, menor que 20, aquí hay un problema de edición en la diapositiva, equivale básicamente a hacer la sustitución de esos valores en la fórmula de la siguiente manera. En la parte del centro, acá vemos que hay un valor X. Nosotros, sin embargo, al hacer la sustitución, ahí vamos a colocar una variable Z porque ya estamos estandarizando precisamente para pasar de una variable X a una variable Z. Luego, el número que se encuentra a la izquierda de X es 12. Entonces, este valor 12 que le corresponde a X lo sustituimos en la fórmula que vimos anteriormente, que era X menos la media sobre la desviación.
Entonces, precisamente esa sustitución hacemos. El x primero menos la media, que es 15, entre la desviación estándar, que es 9. Ahora, vemos que en el lado derecho de la letra X, en el lado derecho de la desigualdad, tenemos el número 18. Este es el segundo valor particular, perdón, en este caso 20, que debería ser acá. Es el segundo valor particular de la letra X. Entonces hacemos la sustitución acá en la fórmula diciendo 20 menos la media 15 entre la desviación estándar 9 y efectuamos las operaciones en cada uno de los lados de la desigualdad. Por ejemplo, acá 12 menos 15 entre 9 y acá 20 menos 15 entre 9. Entonces, al desarrollar esa operación, eso nos da que la probabilidad de que X sea mayor que 12, menor que 0.18, equivale en términos de Z a la probabilidad de que Z sea mayor a menos 0.33 y al mismo tiempo menor que 0.56. Entonces, ya con eso es que tenemos acá arriba la parte de la gráfica. Vemos acá están los dos límites de los que ahí se nos habla, el menos 0.33 y el 0.56. En esa curva pues, que está dividida por la media y vemos entonces que tenemos dos áreas, una a la izquierda de la media y la otra a la derecha de la media. Entonces vamos a encontrar cada una de esas dos áreas por medio de las tablas y luego vamos a sumar los correspondientes valores de probabilidad para obtener el área total. Entonces, tenemos ahí la tabla, buscamos el área para 0.5, que es 0.1915, para estamos en 0.33, ahí vemos entonces sus áreas, 0.1293, 0.2123, y efectuamos la suma que nos da 0.3416. Entonces, esa sería la solución para este tercer problema, tercer ejemplo.